Em, la geografía, cuyo término proviene de las palabras griegas geo, que significa tierra, y grafía, que significa descripción, se consolida como una disciplina fundamental dentro del ámbito de las ciencias naturales. Su objetivo fundamental radica en el análisis sistemático y exhaustivo de la superficie terrestre en su totalidad, abarcando tanto los elementos físicos como los aspectos humanos que configuran la compleja realidad del planeta. Desde una perspectiva histórica, la geografía ha evolucionado significativamente a lo largo del tiempo, pasando de ser una disciplina meramente descriptiva a convertirse en una ciencia integradora y multidisciplinaria. En la antigüedad, los primeros geógrafos como Heródoto o Estrabón se dedicaron principalmente a la exploración y la descripción de las tierras desconocidas, así como al estudio de los fenómenos naturales y culturales que encontraban en sus viajes. Con el tiempo, la geografía se fue enriqueciendo con otros aportes de otras disciplinas, como la cartografía, la geología, la climatología, la ecología, la antropología y la sociología, lo que permitió ampliar su alcance y profundizar en su comprensión de la interacción de los seres humanos y el medio ambiente. En la actualidad, la geografía se presenta como una ciencia dinámica y multifacética que aborda una amplia gama de temas y problemas de relevancia global, desde el estudio de los procesos geodinámicos que dan forma al relieve terrestre hasta el análisis de los patrones de asentamiento humano y la distribución de los recursos naturales. La geografía ofrece una perspectiva integradora que permite comprender la complejidad y la interdependencia de los sistemas naturales y sociales que configuran el mundo en el que vivimos. Además, la geografía desempeña un papel crucial en la resolución de problemas contemporáneos, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la urbanización descontrolada, la gestión sostenible de los recursos naturales, la planificación territorial, la mitigación de desastres naturales, mediante el empleo de tecnologías avanzadas como los sistemas de información geográfica, la teledetección satelital y los modelos de simulación. Los geógrafos son capaces de recopilar, analizar y visualizar datos espaciales a gran escala, lo que le permite identificar tendencias, patrones y relaciones significativas entre los diferentes componentes del sistema terrestre. La geografía como ciencia integradora se divide en dos ramas principales, la geografía física y la geografía humana. Ambas ramas se complementan para proporcionar la comprensión completa de la relación entre el ser humano y su entorno natural. En la geografía física se centra el estudio de los elementos y procesos naturales de la Tierra. Esto incluye el análisis del relieve, el clima, la hidrología, la biogeografía y la pedología, entre otros aspectos. Los geógrafos físicos utilizan una variedad de técnicas para investigar estos fenómenos, como el mapeo topográfico y la teledetección natural, los análisis climáticos y los modelos de simulación. Estos geógrafos físicos pueden comprender cómo funcionan los sistemas naturales, cómo los interactúan entre sí y con las actividades humanas. Luego vamos a tener la geografía humana, que se centra en el estudio de las actividades y las relaciones humanas en el medio ambiente. Esto abarca temas como la población, la urbanización, la economía, la cultura, la política y la migración, en donde los geógrafos humanos emplean una amplia gama de métodos y técnicas que van desde encuestas y entrevistas hasta el análisis estadísticos y estudios de su caso. Su objetivo es comprender cómo los seres humanos organizan y utilizan el espacio, cómo se distribuyen en él y cómo sus acciones afectan y son afectadas por el entorno físico. Luego vamos a tener una interconexión entre la geografía física y la humana. Una de estas fortalezas de la geografía como disciplina es su capacidad para integrar los aspectos físicos y humanos del mundo. Los geógrafos reconocen que el medio ambiente natural influye en las actividades humanas. Al mismo tiempo, estas actividades modifican y transforman el paisaje. Por ejemplo, la ubicación de las ciudades está influenciada por factores físicos como el clima y la topografía, pero también por consideraciones económicas y sociales. Entonces, del mismo modo, las actividades humanas como la agricultura y la industria tienen impactos significativos en los sistemas naturales, como la calidad del suelo y del agua, la biodiversidad y el clima. Después tenemos la tecnología en la geografía, en donde en la era moderna la geografía se ha beneficiado enormemente del avance tecnológico. La teledetección satelital, los sistemas de información geográfica, los modelos de simulación, la cartografía digital son solo algunas de las herramientas que los geógrafos utilizan para recopilar, analizar y representar datos espaciales a gran escala. Estas tecnologías han ampliado enormemente la capacidad de los geógrafos para estudiar y comprender los complejos de sistemas naturales y humanos que conforman nuestro mundo.
Luego vamos a tener las aplicaciones prácticas, en donde la geografía tiene numerosas aplicaciones prácticas en la vida cotidiana y en la toma de decisiones a nivel local, regional y global. Por ejemplo, los gobiernos utilizan análisis geográficos para planificar el uso del suelo, gestionar recursos naturales, responder a desastres naturales y diseñar políticas públicas. Las empresas utilizan datos geoespaciales para optimizar sus operaciones, identificar nuevos mercados y tomar decisiones estratégicas. Los ciudadanos también pueden beneficiarse de la geografía, ya sea mediante la navegación por el GPS, la búsqueda de información geográfica en línea o la participación de proyectos de ciencia ciudadana. En resumen, la geografía física y humana constituyen dos facetas interrelacionadas de la misma disciplina, que se complementan mutuamente para proporcionar una comprensión profunda del mundo en el que vivimos. Los estados del mundo son entidades políticas y geográficas que ejercen soberanía sobre un territorio definido y una población establecida. La forma más común de organización política a nivel global. Los estados desempeñan un papel fundamental en la configuración del orden mundial y en la vida cotidiana de sus ciudadanos. La noción del Estado ha evolucionado a lo largo de la historia, desde las primeras formas de organización política en las sociedades antiguas hasta los complejos sistemas de gobiernos contemporáneos. En la antigüedad, las ciudades, estados, y los imperios dominaban el panorama político, mientras que en la Edad Media surgieron los reinos y principios feudales. El concepto moderno de Estado-nación, basado en la idea de una comunidad política unificada y soberana, comenzó a tomar forma en Europa durante los siglos XVIII y XIX, como resultado de los procesos de la centralización del poder y la construcción de identidades nacionales. Los estados del mundo comparten varios elementos comunes que los definen como entidades políticas distintas. Estos elementos incluyen un territorio definido y delimitado, una población permanente, un gobierno soberano que ejerce autoridad sobre ese territorio y esa población, y el reconocimiento internacional de su existencia como estado independiente. Además, los estados suelen tener instituciones políticas como un sistema judicial, un ejército, una administración pública y una constitución que establece las reglas básicas del gobierno. Los estados del mundo son increíblemente diversos en términos de tamaño, población, recursos naturales, sistema político, desarrollo económico y nivel de influencia internacional. Algunos estados son pequeños en territorio y población, mientras que en otros son grandes y poblados. Algunos estados son ricos en recursos naturales como petróleo, minerales y agua, mientras que otros enfrentan escasez y dependencia de importaciones. Los sistemas políticos también varían ampliamente desde democracias liberales hasta dictaduras autoritarias, pasando por monarquías constitucionales y regímenes comunistas. Los estados del mundo interactúan entre sí a través de relaciones internacionales que pueden ser de cooperación, competencia o conflicto, dependiendo de los intereses y objetivos de cada estado. Las relaciones internacionales se llevan a cabo a través de diversos mecanismos como tratados, alianzas, acuerdos comerciales, diplomacia, negociaciones y organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Unión Europea y la OTAN. En el escenario internacional, los estados buscan proteger sus intereses nacionales, promover su seguridad y prosperidad y avanzar en sus objetivos geopolíticos y estratégicos. Los estados del mundo enfrentan una serie de desafíos globales que trascienden las fronteras nacionales y requieren cooperación internacional para su resolución. Estos desafíos incluyen amenazas a la seguridad internacional como el terrorismo, los conflictos armados